noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada y hoy contamos con un amigo, más que otra cosa, un gran autor, un autor especializado en la historia de nuestra España y de Portugal, que también es santo de su devoción, porque curiosamente tengo aquí encima de la mesa un libro que se llama Iberismo hacia la unión de España y Portugal, libro súper interesante. Pero no vamos a hablar de esa unión, sino que vamos a hablar de cuando no hacía falta esa unión, porque Hispania era una, y no eran dos ni cuatro si contamos Andorra y Gibraltar, etc. Vamos a hablar de algo muy interesante, pero primero tendré que presentar a nuestro invitado, Javier Martínez Pina. Muy buenas noches, querido amigo. Buenas noches y encantado de estar de nuevo en tu programa y hablar un ratito contigo. Bueno, pues Javier hizo este libro por diversas circunstancias. Corrió el tiempo, no pudimos entrevistarlo, pero es que la producción de Javier es brutal. Y entonces ahora ha hecho un libro de esos suyos, que de los que a mí me gustan, porque a mí me gusta, y se nos ha metido en algo para mí muy interesante, que es lo que la gente llama cartagineses y que yo también en mis libros, porque he escrito 3 libros sobre ese tema, llamo púnicos. Y le voy a decir a la competencia, porque no sé si ustedes lo han notado, pero claro, Javier se ha convertido en mi competencia, escribe de lo mismo que yo, de modo que tengo que andarme con cuidado, pero no. Yo sé que Javier es un caballero y yo además ya no escribo porque no tengo tiempo ni ganas. Los años me han quitado esas ganas. Pero aplaudo a Javier. Javier, ¿cómo te has metido en el charco? Porque hablar de íberos y hablar de púnicos, teniendo en cuenta que las fuentes de las que disponemos son muy escasas, porque ya se preocuparon los romanos de destruir muchas de ellas, ¿cómo te has metido en esto? ¿Por qué? ¿Por qué te has metido en esto? Pues mira, este libro surgió porque yo hace ya unos cuantos años escribí un libro sobre las guerras púnicas con otra editorial que funcionó realmente muy bien. Y bueno, hablando con la editorial con la que trabajo ahora, que es Almuzara, pues me propusieron coger el proyecto, ampliarlo, pues, revisarlo y desde entonces pues nada, pues cogí el libro, lo mejoré un poquito y ahora lo he publicado con Almuzara, en esa colección en la que, bueno, ya hemos hablado a veces de la Edad Media, de la piratería, esa colección, que eso no estaba en mi libro en este caso, las guerras púnicas. Y bueno, bien, no faltan fuentes. Lo que pasa, que faltan fuentes es que las fuentes cartaginesas prácticamente desaparecieron. Lo que sí que tenemos son los romanos, que dejaron mucha información sobre cómo fueron los acontecimientos. Pero claro, ellos dan su visión de las guerras púnicas. Sí, ese es fundamentalmente el problema cuando nos vamos a estos temas, porque hay una escena muy curiosa en una película que solo tiene unos 1000 errores históricos, que se llama Gladiator, que es el único que no es un error, pero que todos son errores, ¿no? Y hay una escena en la cual el emperador Cómodo le dice al tipo que lleva la gestión, al conducator que lleva la gestión de los juegos, que si la batalla de Zama era como la veía en la película o era de otra manera, que él pensaba que había sido de otra manera. Y quizás ese sea el problema con el que te has enfrentado. Tú mismo me lo acabas de reconocer, la falta de la versión púnica, aunque, bueno, digamos que la versión romana tampoco es romana, es griega, ¿no? Porque los historiadores que originariamente cuentan, sobre todo la Segunda Guerra Púnica, pues son griegos. Eso sí, al servicio de los romanos, pero griegos. Muchas cosas las has sacado, es decir, has llegado a conclusiones a partir de los textos originales, y muchas cosas has llegado a la conclusión de que como te las contaban era mentira y era todo lo contrario. Ya sé que la pregunta es un poco enrevesada, pero no sé, ¿qué me puedes decir de eso? Bueno, sí, cuando escribimos el primer libro, porque el primer libro lo escribí con un compañero, sí que leímos a Tito Livio. De todas maneras, tú ten en cuenta que estos son libros de divulgación y evidentemente lo que tenemos que hacer en la mayor parte de las ocasiones es utilizar la bibliografía existente, leerla y tratar pues, de dar una visión pues que sea fácil de entender para el lector, ¿no? No es un libro
con demasiadas pretensiones, sino simplemente es un libro que yo creo que resulta muy interesante para el lector porque lo enfocamos desde un punto de vista sobre todo militar, ¿no? Contando esas grandes batallas que enfrentaron a romanos y a cartagineses y que realmente fueron batallas importantísimas, ¿no? Es que esas guerras púnicas es fundamental conocerlas porque de su resultado va a depender el mundo tal y como lo conocemos en la actualidad. Es eso. Bueno, las fuentes, además de que son prorromanas, también tenemos que tener en cuenta las múltiples contradicciones que tienen Tito Livio o Polibio pues a la hora de situar hechos históricos tan importantes como puede ser el Tratado del Ebro o las responsabilidades de la guerra, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Púnica. Es un tema complejo, pero a su vez apasionante, ¿no? Que, lo digo en el libro, ¿qué habría pasado si esas guerras, no nos podemos imaginar, qué habría pasado si esas guerras, si en vez de Roma, las hubiese ganado Aníbal, ¿no? En la Segunda Guerra Púnica? ¿Qué sería del mundo occidental en esa tesitura? Bueno, te respondo con una pregunta. Teniendo en cuenta la formación clásica griega de Aníbal, ¿a lo mejor hubiese sido una cultura más floreciente que la propia romana? Yo creo que no, porque dentro de cabe, bueno, Roma y Cartago eran parecidos. Cuando ocupaban un territorio, lo explotaban económicamente. Lo que pasa es que también es cierto que los romanos, cuando llegaban a un territorio, a una provincia, por ejemplo, Hispania, llevaban a cabo el proceso de romanización, que es una cosa que los cartagineses no destacaron tanto como los romanos, ¿no? Luego sería un mundo totalmente distinto porque el proceso de romanización no se había producido y por lo tanto Europa, el mundo occidental, no lo conoceríamos como es ahora. De hecho, esto yo creo que fue uno de los motivos por los que realmente Cartago perdió la guerra. Siempre se ha dicho que cuando Aníbal derrotó a las legiones romanas en Canas, que por qué no marchó sobre Roma. Bueno, yo creo que porque no pudo, pero es que además de eso, el plan originario de Aníbal era derrotar a los romanos en Italia y después recorrer la península itálica haciendo que los pueblos itálicos aliados de Roma se levantasen contra Roma. Pero estaban tan romanizados que evidentemente ya se sentían la cultura romana y ese para mí fue el gran error de Aníbal. Bueno, me estás hablando, saltamos de un lado a otro. ¿Qué contáis? Todo lo que fue ese imperio, porque en definitiva fue un imperio púnico que surge 800, 900 años antes de Cristo prácticamente, a partir de una disgregación y una diáspora desde Fenicia para crear Cartago hasta su desaparición con la Tercera Guerra Púnica. ¿O os centráis más en lo que son las tres guerras púnicas y también en determinados teatros de operaciones? Es decir, teatro de operaciones de la Segunda Guerra Púnica en España, de la Tercera Guerra Púnica en África, de la Primera Guerra Púnica en Sicilia. ¿Cómo habéis estructurado un poco el libro en ese sentido? Sí, bueno, el libro se pasa especialmente lo que son las tres guerras púnicas. Lo que pasa es que, como comprendes, bueno, tú ya sabes del tema, le damos más importancia a la Segunda Guerra Púnica. Que es cuando el conflicto se extiende prácticamente por una buena parte del Mediterráneo. Bueno, de hecho, en este sentido, la verdad es que una de las cosas originales que creo que tiene el libro, después si quieres hablamos de esto, es los paralelismos que hacemos, fíjate, entre lo que es el mundo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Púnica y el mundo de entreguerras entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, que parece que no, por ahí paralelismos muy, muy interesantes. Y si quieres después lo comentamos. También es cierto que sí, para entender lo que es la Primera Guerra Púnica, pues sí que hablamos tanto de los orígenes de Cartago, esa parte mítica que habla del princesa Dido, que fundó Cartago en el 814 a.C., que tuvo una relación con Eneas, ¿no? Y esa traición que le hace Eneas, que deja Dido y que se suicida por esta circunstancia, desde ahí el odio eterno que siempre tuvo Cartago hacia Roma, desde un punto de vista mítico, sino también la parte histórica, ¿no? ¿Por qué aparece Cartago? ¿Por qué se fortalece en el Mediterráneo occidental? Especialmente como consecuencia de esa política expansionista que iba Siria en el Mediterráneo oriental, hace que caigan Tiro y Sidón, las ciudades fenicias, y desde ese momento Cartago se convierte, digamos, como la potencia hegemónica comercial del Mediterráneo occidental. Cartago quiso establecer su poder, su fuerza, su músculo económico en la región, y eso le llevó a ambicionar Sicilia, que es precisamente donde chocan con Roma en la Primera Guerra Púnica. Primera Guerra Púnica está ya como consecuencia del interés de las dos grandes potencias de Roma y Cartago de dominar Sicilia.
Bueno, tú has hecho un paralelismo y ese paralelismo es del que me gustaría a mí hablar un poquitín, aunque solo sea 5 minutillos. Quizá el paralelismo trata de que el Tratado de Versalles y el Tratado de Paz entre Roma y Cartago después de la Primera Guerra Púnica son muy semejantes, es decir, se le impone a Alemania, se le impone a Cartago unas condiciones inasumibles. Pero bueno hablar contigo, que sabes de qué va la cosa. Claro, este Tratado de Versalles, la paz de Lutacio, mira, la paz de Lutacio, se le quitaba territorios a Cartago, prácticamente perdía todas sus islas del Mediterráneo, Sicilia, Córcega, Cerdeña. Se le imponía indemnizaciones de guerra y a veces se le obligaba a reducir el ejército, especialmente la Armada. Pero cuando cuento esto parece que estamos hablando del Tratado de Versalles, ¿verdad? Mentira. Sí, sí. Además de cosas tan curiosas como que Roma dejó crecer a un Cartago herido en su orgullo, con ansia de revancha, pero como sabía que probablemente en un futuro volviesen a la guerra, eso lo comentamos en el libro, es que Roma hizo su peculiar línea Maginot después de la Primera Guerra Púnica, ¿no? En el sentido de que para protegerse de un posible renacer de Cartago, lo que hace es crear un cinturón defensivo en el Mediterráneo, pues para evitar que Cartago atacase Italia, dominando las islas del Mediterráneo, las que hemos comentado anteriormente, estableciendo el protectorado en Iliria para evitar un ataque desde parte de Macedonia, fortaleciendo la frontera norte con la Galia y posteriormente haciendo un pacto con Masalia, Marsella, para evitar el posible expansionismo cartaginés en Hispania y que eso llegase a la península itálica. Estaba totalmente rodeada Italia en un cinturón defensivo. Claro, los romanos no podían ni siquiera imaginar que el siguiente palo se lo iba a pegar a Aníbal en la Segunda Guerra Púnica, no por el mar, sino haciendo lo que hizo, que realmente saliendo de Hispania con un gran ejército, atravesando los Pirineos, después los Alpes y cayendo sobre una Italia que evidentemente nadie se esperaba que pudiesen atacar los cartagineses con un ejército de tierra a Italia a esas alturas. Estamos viendo a las divisiones acorazadas de la Wehrmacht atravesar Holanda y Bélgica. Bueno, primero los paracaidistas tomando posiciones y después los carros de combate llegando hasta el paso de Calais. Paralelismos, como tú bien has dicho. Pero sin embargo, a mí lo que me sorprende es que hay una cosa que no es paralela, es completamente diferente. Francia e Inglaterra estaban entregadas moral y éticamente a los designios de Adolfo Hitler. Sin embargo, yo estoy cada vez más convencido de que Roma sí trató de parar o sí trató de atar corto a Aníbal y le salió mal la jugada. El tema de Sagunto en concreto, que es un problema realmente. El problema de Sagunto, mi opinión, es una opinión lógicamente, es más un problema interno del propio reino de Edeta, que tiene un Sagunto díscolo, un Sagunto que pretende una autonomía, independencia estilo Cataluña, y bueno, pues es el casus belli maravilloso que encuentra por un lado Aníbal para hacerse el fuerte en el Levante español y que es un casus belli maravilloso para Roma para declarar la guerra a Aníbal, ¿no? Entonces, no sé yo cómo tratáis ese tema de ese casus belli, de ese río de los íberos, que no sabemos qué río es, si el Júcar, el Segura, yo hasta el pensado, hasta el río Nervión, ¿no? Porque puede ser cualquier río, porque no hay definido cuál era el río de los íberos. Todo el mundo ha dicho que el río Ebro o el río Júcar, pero puede ser otro cualquiera, porque la verdad es que pueden encajar cualquiera los de esa costa levantina en la que tú habitualmente te encuentras, ¿no? Pues sí, bueno, de ahí la importancia del Tratado del Ebro y esas contradicciones que te he comentado anteriormente. Cuando escribí el primer libro, esa parte le tocó más a mi compañero, pero en un principio nos planteamos la necesidad de que el Ebro no fuese el Ebro en sí, sino fuese el Júcar, que si no, parte de lo que nos cuentan las fuentes romanas, pues no tenía ningún tipo de sentido, ¿no? Pero la verdad es que hoy en día la historiografía está cada vez más favorable a interpretar el Ebro, el tratado del río Ebro con el río Ebro actual, ¿no? Y por lo tanto,
claro, ahí está la complejidad del Tratado del Ebro. ¿Qué ocurrió? Que la ciudad de Sagunto era una especie de excepción, porque, claro, según el Tratado del Ebro, los cartagineses no podían atravesar el río, pero el Sagunto está mucho más al sur, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estaba al margen, la ciudad no lo estaba, pero claro, de la interpretación de ese tratado depende de saber quién tuvo la culpa o quién fue el principal responsable del estallido de la Segunda Guerra Púnica. Y sí que es cierto, los romanos constantemente se sintieron preocupados por el expansionismo de Aníbal en Hispania. Y por eso lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Esas alianzas que establecen para pararle los pies a los bárcidas en caso de que decidiesen tomar las armas y irse a la guerra contra Roma. Además, hubo varios tratados de paz antes de la Segunda Guerra Púnica. Ya, lo entiendo. La verdad es que a veces yo he pensado incluso que Sagunto era lo que se llama una guerra o una batalla de falsa bandera, como pueda ser las Torres Gemelas, como pueda ser el Maine o como pueda ser las Hawái en el tema con el Japón. Es decir, tú fuerzas a tu enemigo a que por necesidad tenga que actuar y ya tienes el casus belli. No sé si habéis tomado eso como idea, porque la Primera Guerra Púnica tampoco anda muy deslavazada las causas de su inicio, o incluso la Tercera. O sea, todas las guerras púnicas parecen hechas a base de lanzar ataques de falsa bandera para que los romanos, armados de toda la moral y la ética que les acompañaba, se lancen a la batalla contra los púnicos, ¿no? Sí, bueno, el caso de la Primera Guerra Púnica fue por la crisis de los mamertinos, y ahí están nuevamente pues, los intentos de los romanos para justificar esa actuación en un ámbito que en un principio no estaba reservado a Cartago. Lo de falsa bandera de Sagunto, yo tengo mis dudas, porque la verdad es que cuando estalla la Segunda Guerra Púnica, a mí la sensación que me da es que Roma aún no estaba preparada para la guerra. Tenía follón en la Galia, tenía follón con los macedonios también, y no se sentía fuerte. De hecho, el inicio de la Segunda Guerra Púnica a Roma le coge un poco desprevenida, ¿no? No tenía la fuerza suficiente para hacer frente a Cartago en ese ámbito mediterráneo tan extenso donde se va a desarrollar la guerra. Por lo tanto, es difícil establecer las responsabilidades de la guerra si las fuentes no son claras. Pero para mí la sensación es que Roma en ese momento no estaba del todo preparada para iniciar la guerra contra Aníbal. Ya sé que habláis de batallas y habláis de guerra, y precisamente por eso yo siempre he pensado que, vamos, es mi convicción de que Aníbal fue el más grande político, el más grande militar y el más grande almirante que tuvo la antigüedad, y posiblemente el de todos los tiempos, por lo menos en alguno de sus hechos, porque es un hombre que de la nada consigue grandes victorias, incluso cuando era almirante, que es el final de su vida, ¿no? Un hombre perseguido al final de su vida, que al final opta por una solución más fácil en vista de lo que se le venía encima, ¿no? O sea, el odio eterno de Cartago se vuelve en el odio eterno de Roma a Aníbal, ¿no? Porque Aníbal es un punto que desde ese punto de vista y desde el mío entiendo que Aníbal ha sido el general más grande de la historia. Alejandro podría decir lo que quisiera y Napoleón también, pero bueno, Alejandro tenía algo que eran los generales que heredó de su padre, cosa que no tenía Aníbal, porque Aníbal sí tenía, digamos, una plana mayor, como se dice hoy en día, pero vamos, la diferencia de los generales, entre comillas, que acompañan a Aníbal con los generales que acompañan a Alejandro es como la noche y el día, o sea, es tremendo. Y además, yo te digo una cosa, es que ten en cuenta que, y con todos los respetos a los persas, ya Darío III, Alejandro se enfrentó, que era Darío III, ¿no? Sí. En el Naugamela y eso, al lado de las legiones romanas, ¿no? Un Mindundi. Sí. Esto es un debate que todos los días me preguntan, ¿cuál es el mejor general de la antigüedad? También cuento en el libro esa famosa reunión hipotética, que no está claro que realmente existiese, cuando se encuentran, no sé si fue en Éfeso, me parece recordar, a Aníbal y Escipión, y Escipión le pregunta, casi al final de sus vidas, ¿no? Le pregunta a Escipión a
a Aníbal, oye, para ti, ¿cuál es el mejor general? Y Aníbal dice, Alejandro Magno. Entonces Escipión, claro, se siente un poco herido en orgullo y dice, bueno, va, bien, está bien, Alejandro Magno fue el mejor. Y el segundo, se queda pensando Aníbal y dice, bueno, el segundo yo creo que fue Pirro. Entonces ya Escipión se... ¿El tercero quién es? Dice, el tercero soy yo, le dijo Aníbal. Y claro, ya herido en su orgullo, Escipión dice, bueno, entonces ¿dónde estaría yo? Porque yo es que te he ganado la batalla de Zama. Y se dice, si yo te hubiese ganado en Zama, pues tú serías el primero, ¿no? Para algo así. Bueno, es una conversación, sí, un poco extraño, pero en el que ya se de este tipo de que quién es el mejor general de la antigüedad. Ya te digo, yo comparto contigo que para mí Aníbal es el más grande porque, entre otras cosas, fue capaz de derrotar al gran ejército de la antigüedad que eran las legiones romanas, ¿no? De ahí siempre su interés, el interés de Aníbal que siempre tenía utilizando su caballería unida para romper las líneas de la legión, porque él sabía que derrotar a la legión perfectamente formada era prácticamente imposible, ¿no? Y aún así lo consiguió en Canas, ¿no? Yo quería llegar ahí, perdona que te corte. Para mí, Canas es una derrota de Aníbal, porque él gana la batalla, nadie lo discute, él destruye el ejército romano, pero Roma puede reponer soldados y él no. Luego ha perdido la batalla. Siempre podía reponer las legiones. Es otro de los paralelismos con la Segunda Guerra Mundial. Es que como los alemanes con respecto a Rusia, las batallas siempre, al principio, siempre las ganaba Aníbal, o en su caso Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Pero es que después, lo que estás diciendo, Roma siempre tenía más músculo y le daba igual. Es que en Canas perdieron prácticamente 8 legiones y pudieron rehacerse, hacer nuevas legiones y seguir combatiendo hasta el final. Mucha gente me dice, ¿y si hubiesen perdido los romanos en Zama? Y yo digo, pues da igual, si es que... Eso hubiese habido otra detrás, o sea, no pasa nada. El número de muertos da igual. O sea, es como atacar a Rusia, o sea, es tontería. Mi última pregunta. Y vamos, en la Primera Guerra Púnica lo mismo, tenían batallas navales en las que los romanos perdían decenas de miles de hombres, y cuando parecía que Roma estaba totalmente derrotada, el vigor como reino, como república en este caso de Roma era tremendo. Siempre se podían rehacer de sus derrotas, exactamente. Oye, mi última pregunta. Yo paso frente a una librería, veo tu libro en el escaparate. ¿Por qué entro en la librería y lo compro? Yo está mal que lo diga yo. Sí, no, pero es una pregunta lógica. Mira, es un libro que para mí, la gente con lo que habla, los compañeros profesores han leído y me dicen que es un libro que tiene una acción, creo que trepidante, porque es así. Es que me centro en las 3 guerras púnicas, en esas grandes batallas navales, como la de Gnomo en la Primera Guerra Púnica. Después, la importancia que tiene Hispania, comprender el escenario bélico español para comprender el resultado de la Segunda Guerra Mundial, todas las batallas de Trevia, Trasimena, Canas, la batalla de Zama, después la destrucción de Cartago. Para mí es un libro que se me hace corto. Ya te digo, yo lo he escrito, lo he vuelto a leer un par de veces y podrías haber puesto más cosas. Pero es un buen libro, ¿eh? Y ahí sí te doy la razón. Creo que has hecho un buen libro y no porque si fuese más largo sería mejor, porque lo que has escrito es lo que tenías que escribir y esa es mi opinión. Javi Pina, amigo, nos hemos quedado sin tiempo. Un abrazo. Vale, se ha quedado corto la cosa. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Hasta la próxima.